Ok, me parece que, si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en esa parte que es lo de la hidrólisis, ¿sale? Dame un segundito antes de empezar, déjame tomar mi medicamento rápido. Bien, entonces, gracias. Sí, les mencionaba entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en esta parte de lo que era la hidrólisis. Allí estábamos viendo que la hidrólisis era, pues, algo que únicamente era dividir las moléculas de agua para romper los enlaces y se formaran otro tipo de moléculas, ¿sale? Entonces, a final de cuentas, bueno, mediante una reacción enzimática, es decir, que se le integran algunas enzimas para que hagan este tipo de reacción, se vuelvan a separar las moléculas de hidrógeno, ajá, y por lo tanto, pues bueno, se rompan estos enlaces. Bueno, este es a grandes rasgos lo que era la hidrólisis. Vimos también el pequeño video donde salían los ejemplos de pues este cocinero que lo que quería era dar una nueva perspectiva o dar nuevos platillos a partir del huevo, ¿vale? Con esta parte que él manejaba, él decía que, pues bueno, mediante la investigación con la científica que estuvo trabajando con él, habían descubierto pues muchas características importantes que el huevo tenía. Y de hecho la investigadora le comentaba que tras la investigación en el laboratorio, se había dado cuenta que según el tipo de proceso que le dieras al huevo a partir de una hidrólisis, podría tener diferentes texturas, ¿sale? Pero bueno, así es como más o menos funciona. Vamos con otro punto importante, que es la fermentación de los glúcidos, ¿sale? En este caso, cuando hablamos de fermentación de glúcidos, estamos hablando de fermentación de carbohidratos, que en sí, pues bueno, es de ahí de donde viene esta parte de la fermentación, justamente los carbohidratos. Nos dice que se producen ácidos y otros productos y cambios de sabor y olor. La fermentación es una forma de preservar y dar sabor a los alimentos. Es un proceso utilizado en todo el mundo y que precisa la intervención de microorganismos como las bacterias. En este caso podemos hablar del queso, del yogur, del kefir, el vinagre, por solo mencionar algunos. Y en este caso también encontramos levaduras. Estas levaduras las vamos a encontrar en el vino, la cerveza, la cava, la sidra y algunos mohos. Los mohos vamos a encontrar quesos de pasta azul, por solo mencionar un ejemplo,
Y tenemos que normalmente las fermentaciones de los alimentos son el fruto del trabajo de una combinación de microorganismos y la salud. Y por lo tanto, el sabor del producto final depende de lo bien que se controlen los microorganismos no deseados. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no únicamente se trata de fermentar o dejar que fermente como tal el producto. Un punto importante de todo esto es que a partir de esta fermentación, nosotros tenemos que controlar hasta qué punto tiene que llegar. ¿Sale? Entonces, la fermentación te va a dar características. Obviamente te va a dar acidez, te va a dar olor, te va a dar sabor, te va a dar también textura. Pero si nosotros no sabemos controlar esta parte de la fermentación, podemos tener un producto que no tenga éxito. ¿Sale? Bien, tenemos entonces que fue Louis Pasteur quien demostró al mundo científico que todos los procesos fermentativos son el resultado de una actividad microbiana. Demostró no solo que todos los procesos fermentativos, demostró que no todos los procesos fermentativos son una actividad microbiana, sino que cada fermentación en particular, definida según las principales sustancias finales, va acompañada de un tipo específico de microorganismos que podía identificarse. Efectivamente, según el tipo de microorganismo y las condiciones ambientales, mayor o menor ausencia de oxígeno pueden diferenciarse, obteniendo diferentes resultados de la acción fermentativa sobre los carbohidratos. ¿Sale? Entonces tenemos los siguientes tipos de fermentación. Tenemos la fermentación alcohólica, en este caso que es la etanólica, la fermentación láctica, que es una fermentación acética, la fermentación burítica y la fermentación ácido-láctica. ¿Sale? En general, estos 4 tipos de fermentaciones, hablando desde el punto de vista de los alimentos, vamos a encontrar comúnmente lo que es la fermentación alcohólica, la fermentación láctica y la fermentación ácido-láctica. ¿Sale? Son las que vamos a encontrar como tal en los alimentos. La fermentación burítica, bueno, es otro rollo. Tenemos entonces que los efectos de la fermentación sobre los alimentos son la disminución del dulzor y el aumento de la acidez. En este caso, lo que se traduce como la transformación de azúcares en ácidos orgánicos, la reducción del amargor, el reblandecimiento, en este caso que es el cambio en proteínas y carbohidratos, o desarrollo de pigmentos de color marrón debidos a la acción preteolítica y la producción de pigmentos por microorganismos. Las fermentaciones apenas tienen efectos sobre el valor nutritivo. En este caso tenemos que las fermentaciones en los alimentos pueden ser espontáneas o controladas, en este caso por el hombre, con el fin de obtener productos alimenticios de alto valor gastronómico, como las bebidas fermentadas, en este caso lo que es el vino y la cerveza, por solo mencionar algunos. Los productos lácteos fermentados son los quesos, los yogures, entre algunos otros, y también cabe mencionar que existen algunos embutidos cárnicos. Bien, entonces, retomando un poco de esta diapositiva, entendemos que nos dice que la fermentación apenas tiene efectos sobre el valor nutritivo. Es decir, a pesar de que se genera una fermentación y se genera un valor alcohólico, por así llamarlo, hablando específicamente a lo mejor de la cerveza y del vino, tenemos que las aportaciones nutricionales tienden a ser muy buenas. De hecho, cuando se produce cierta acidez en el producto, esa acidez permite que exista otro tipo de pH y otro tipo de balance en el producto. Entonces, es por eso que, bueno, en el caso del vino tinto, se dice que el vino tinto es muy bueno tomar al menos una copa diaria. No una botella, sino una copa diaria. ¿Por qué? Por las características que tiene. Una de esas características, recordando un poco, es que te ayuda al corazón, es decir, te ayuda a que no puedas tener, mejor dicho, paros cardíacos y cosas de ese tipo. ¿Sale?
sea, los aportes nutricionales que tienen, en efecto, este tipo de alimentos siguen siendo de alto valor. En el caso de la cerveza, bueno, lo único que tiene la cerveza es que por el origen que tiene, en este caso que es la malta o la cebada, tiende a ser de alto valor calórico, pero en general las características que tiene es en alto valor calórico con respecto a carbohidratos, pero no tiene grasas como tal, ¿sale? Entonces, no es que le esté diciendo que se la pasan tomando cerveza, pero también la cerveza tiene sus pros dentro de el consumo alimenticio. Bien, tenemos que hacer uso de la acción controlada de microorganismos seleccionados sirve, por tanto, para modificar la textura de los aromas de los alimentos. En este caso, posibles de conseguir de otro modo. Perdón, imposibles de conseguir de otro modo. Conservarlos o producir ácidos o alcohol y desarrollar en ellos aromas y sabores que aumentan su calidad y valor nutritivo. A su vez, la proliferación de microorganismos responsables de la fermentación suelen ser un impedimento para la multiplicación de otras bacterias, incluidas las patógenas. El efecto conservador se puede complementar con la refrigeración, la pasteurización o envasado en diferentes atmósferas. Esto está interesantísimo. Es chistoso el cómo a partir de un microorganismo nosotros podemos tener el efecto de la fermentación, pero, como bien nos dice el texto, a partir de esto, el resto de los microorganismos patógenos es casi imposible que se puedan proliferar o puedan reproducirse dentro de este medio, ¿sale? En este caso, bueno, ¿cuándo han visto ustedes una cerveza que pues les haga daño o les cause alguna infección en el estómago? Creo que nunca, ¿sale? ¿Por qué? Por la cantidad de microorganismos que tiene en cuanto a la fermentación, las bacterias que tiene en cuanto a la fermentación. Esta cantidad de bacterias hace imposible que se proliferen otro tipo de bacterias. Ahora, a eso súmenle lo que justamente nos dice aquí el texto. Súmenle la pasteurización o el envasado en las diferentes atmósferas. Toda cerveza, en su mayoría, utiliza productos pasteurizados, ¿sale? En este caso, a lo mejor las botellas y todo este tipo de cosas, y el envasado va a depender de las atmósferas. O sea, puede ser algún envasado al vacío o puede ser simplemente pues, un envasado con una atmósfera controlada. O sea, también va a depender un poco, ¿sale? Entonces vamos a tener que este tipo de productos pues no tienen otro tipo de microorganismos que se proliferen. Lo mismo pasa con el vino. Si nosotros ponemos en ejemplo con el vino, pues tampoco es como que tomes vino y te da así como una infección en el estómago. Puede que te caiga a lo mejor un poco pesado, pero a lo mejor porque no estás acostumbrado. Pero cuando eres una persona que acostumbra a tomar vino, pues en realidad no hay como mayor problema. Por otro lado, hablando de otros productos, a lo mejor se me ocurre ahorita el queso o el yogur, ahí va a depender un poco también de las condiciones. Ajá, ahí ya no va a depender tanto en sí del origen del producto, es decir, de los microorganismos o las bacterias que se encuentren dentro del producto, sino va a depender del medio en el que se encuentra. En el caso de la cerveza y del vino, son productos que puedes tener a temperatura ambiente y pues bueno, no les pasa nada, te los puedes tomar sin ningún problema. En el caso de los lácteos, los lácteos tienen características distintas. Los lácteos necesitan una cadena de frío. Si no existe esta cadena de frío, puede verse afectado en el estómago y pues bueno, nos puede hacer daño. Ok, vamos a ver unos videitos interesantes. Nada más que voy a abrir YouTube, porque si no, vamos a ver. Hola, queridos científicos y científicas. ¿Escuchan el audio o no escuchan el audio? Sí se escucha, chef. ¿Sí se escucha? Ok, sale, ahí va. ¿Les parece si hoy hablamos de lo que es la fermentación? Vamos a ello. ¿Te has preguntado alguna vez cuando vas a un bar cómo producen el vino que estás tomando o el queso que te estás comiendo? Pues no te preocupes, yo te lo voy a explicar.
La fermentación es un proceso natural y químico. Es considerado también uno de los más antiguos procesos de obtención de energía, que remonta hace miles de años. Por ejemplo, con la conversión del jugo de uva en dulces, pero aplastadas con los pies, en vinos efervescentes, o la conversión de la masa de trigo de pan. El proceso de la fermentación fue descubierto por el francés Louis Pasteur, quien en 1857 marcó el nacimiento de la química microbiológica cuando asoció la fermentación con microorganismos, como por ejemplo las levaduras, y así denominó a este proceso la vida sin aire porque no se realizaba por medio de la utilización de oxígeno. La fermentación es un proceso químico que implica la transformación de un sustrato muy complejo en compuestos orgánicos simples. Este proceso es anaerobio, como dije anteriormente, no necesita la presencia de oxígeno. Los principales actores son los microorganismos, levaduras, hongos, bacterias, entre otros. Y de estas fermentaciones generalmente se obtienen tres principales, que pueden ser la fermentación ácido-láctica, la ácido-acética o la alcohólica. Y todas estas tienen también como resultado la producción de CO2 o dióxido de carbono. Si yo te pregunto por alimentos fermentados, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Sí, tal vez un yogur o el pan, pero también existen cosas como el queso, el vino e incluso la cerveza. Y ahora vamos a hablar un poquito más científicamente sobre el proceso de fermentación del vino. De manera muy general, el proceso de obtención del vino va de la siguiente manera. Primero se hace una cosecha de uvas que son llevadas a molienda para extraer el jugo y generar el mosto, el cual va a pasar a la fermentación para posteriormente ser prensado y obtener el líquido, el cual será filtrado y clarificado, y luego pasará a una etapa de maduración del vino, es otro tipo de fermentación. Posteriormente será embotellado y finalmente llevará a consumo. Pero vamos a hablar específicamente de la fermentación. El proceso específico para la fermentación del vino comienza con los actores principales. Estos actores principales son los azúcares del mosto, o también conocido como la glucosa de las frutas, que son el alimento de los microorganismos, en este caso las levaduras, las Saccharomyces cerevisiae, que va a transformar la glucosa en alcohol, o en otras palabras, etanol, para la obtención del vino. Pero, ¿cómo exactamente se pasa de glucosa a etanol? Lo veremos. Para que el azúcar se convierta en vino y tenga relación, hay que seguir el siguiente proceso. Primero, la glucosa pasa por un proceso de glucólisis y se transforma en piruvato, el cual, por medio de una descarboxilación donde se produce el CO2, se transforma en aldehído. Y finalmente, una enzima de nuestra levadura transforma el acetaldehído en etanol. Otro compuesto que se forma de esta reacción es el CO2, que por estar en estado gaseoso puede formar burbujas durante la fermentación. Para una descripción más química y más científica, te dejo el siguiente gráfico, el cual te muestra lo mismo que te dije anteriormente, pero ya con las estructuras de cómo transforman la glucosa en etanol nuestra levadura. Y así, mis queridos científicos y científicas, llegamos al fin de este video, en donde les di una breve explicación de cómo se realizan las fermentaciones y cómo los microorganismos son capaces de generar productos residuos para ellos que el ser humano los aprovecha. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video de ciencia e ingeniería animada. Bien. Ok, a ver, un segundito. Bien. Ok, el video que vimos ahorita es como un preámbulo básico de lo que es en sí la fermentación. Obviamente, pues, digo, es algo como más a fondo, pero pues fue una explicación rápida y una explicación básica
de cuál es el proceso como tal de la fermentación y nos habló un poquito del vino. Les voy a poner otro videito, ¿sale? Este videito habla exclusivamente sobre las características, a lo mejor que tiene la fermentación dentro de la cocina, y nos va a hablar un poquito más a fondo de lo que es la fermentación dentro de la gastronomía o de la cocina, ¿vale? Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar cualquier tipo de equipo y flujo. Sirve los electrones, convirtiéndose así en ácido láctico. Este tipo de fermentación es llevada a cabo por hongos y bacterias, pero sin duda el más importante es lactobacillus. Ahí está. ¿Qué tal, gastrónomos? Bienvenidos nuevamente y como cada lunes, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy hablaremos de la fermentación, uno de los temas más importantes a mi parecer en este ámbito gastronómico. Gracias a este proceso, usado desde hace miles de años, se han producido y se producen algunos de los mejores alimentos y bebidas que conocemos en la actualidad. ¡Comencemos! La vida en el Paleolítico no era impoluta ni estaba esterilizada. No existía el jabón para lavarse las manos. La carne no venía envasada al vacío y tampoco se almacenaba en neveras para evitar que se pusiera mal. De hecho, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el hombre no ha sido consciente de la existencia de los microorganismos, por no hablar del papel tan importante que estos han jugado en nuestras vidas. No fue hasta el siglo XVII cuando se descubrieron estos microorganismos y tardamos un par de siglos más en darnos cuenta de que podían causar enfermedades y que el hecho de hervir o calentar sustancias era capaz de atenuar o acabar con su potencial dañino. Los humanos en el mundo entero han fermentado su comida desde tiempos ancestrales. Los primeros indicios de viticultura se remontan 8000 años atrás, en el área caucásica de Georgia, y existe evidencia de que se fermentaban bebidas en Babilonia, en Egipto, en el México prehispánico y en Sudán. También existe evidencia de que se producía pan con levadura en el antiguo Egipto, que se fermentaba leche en Babilonia cerca del 3000 a.C. No hace mucho que los alimentos fermentados han empezado a desaparecer de nuestras mesas. Hoy día el chucrut y encurtidos modernos se hacen con vinagre en vez del método tradicional de fermentar con sal. Pero existen numerosas ventajas de volver a los métodos tradicionales de nuestros antepasados y comer más alimentos fermentados. Estos nos aportan beneficios para la salud mediante la fermentación, y este proceso puede transformar el sabor de la comida de lo simple a una acidez refrescante impulsada por colonias de bacterias beneficiosas y un mayor aporte de micronutrientes. La fermentación es un procedimiento del metabolismo, el cual busca que una sustancia se degrade o se perturbe. Este proceso es considerado como anaeróbico en la mayoría de los casos. Se desconectó, ¿verdad? Creo que sí. Ok, voy a volver a compartir. Y este proceso puede transformar el sabor de la comida de lo simple a una acidez refrescante impulsada por colonias de bacterias beneficiosas y un mayor aporte de micronutrientes. La fermentación es un procedimiento del metabolismo, el cual busca que una sustancia se degrade o se perturbe. Este proceso es considerado como anaeróbico en la mayoría de los casos y aeróbico en el caso de la fermentación acética, de la cual hablaremos más adelante. Fue descubierta por Louis Pasteur, quien la descubrió como la vis à l'air, es decir, la vida sin el aire. La fermentación típica es llevada a cabo por las levaduras. También algunos metazoos y protistas son capaces de realizarlo. Podemos encontrar gran variedad de productos que consumimos diariamente y que a su vez son producidos a través de la fermentación. Algunos ejemplos de estos son el pan, el vino o la cerveza. Esto se debe a uno de los actores más importantes en el proceso de fermentación, que es la levadura. Podrá definirse como un proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en otra, generalmente más simple, debido a la descomposición de las moléculas. Es por ello que se generan más aromas y sabores que en un elemento sin procesar. Desde el punto de vista de la salud nutricional, puede ser muy importante dada su capacidad de producir nutrientes, como así también por su utilización para la preservación y conservación de los alimentos. Pero es importante aclarar que a pesar de sus grandes ventajas, también es el responsable en muchas ocasiones de la descomposición o putrefacción de ciertos alimentos. Esto dependerá fundamentalmente del tipo de alimento del que se trate y de los elementos que se encuentran dentro de su composición. Existen varios tipos de fermentación, entre ellos la acética, alcohólica, láctica, manoláctica y la butírica. Empezaremos hablando de la fermentación acética. Esta fermentación se da al transformar el alcohol en ácido acético. Esto se realiza
realiza en manos de Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas. La formación de dicho ácido surge de la oxidación que produce una bacteria sobre el elemento alcohólico cuando existe oxígeno en el ambiente. A diferencia de la fermentación alcohólica, las bacterias protagonistas de la fermentación acética necesitan gran cantidad de oxígeno para su crecimiento y actividad. Algunos productos elaborados con este procedimiento son todos los vinagres que conocemos y usamos en la cocina, ya sea de manzana, de caña, de vino tinto o blanco, vinagre balsámico, etc. Ahora hablaremos de la fermentación alcohólica. Este tipo de fermentación es un proceso biológico que se lleva a cabo frente a la falta de oxígeno. Es impulsado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, tales como la glucosa, la fructosa, la sacarosa y el almidón, entre otros, observables en gran cantidad en frutas y cereales. Con eso se busca llegar a tener como resultado etanol, CO2 y ATP. Las principales responsables de la fermentación alcohólica son las levaduras, sobre todo las del género Saccharomyces cerevisiae. Se trata de hongos unicelulares que por lo general se utilizan cotidianamente para favorecer la producción de pan, vino y de cerveza. Algunos productos elaborados o resultantes gracias a este tipo de fermentación son, por ejemplo, la cerveza, el vino, el pan, el pulque, el tepache, el sake y la mayoría de destilados que necesitan una fermentación previa para poder ser procesados. También son fermentados algunos tipos de café y el cacao, antes de ser procesados para transformarse en chocolate, dato que no muchos conocen. La fermentación se inicia inmediatamente después de sacar los granos de la mazorca del cacao. El proceso de fermentación contiene dos fases: la fase sin aire, anaeróbica o alcohólica, donde las levaduras transforman el almidón y azúcares del mucílago en alcohol etanol y desprenden gas carbono. Esta fase dura los 2 primeros días del proceso. Después tenemos una fase con aire, aeróbica o acética, cuando las bacterias de nombre Acetobacter transforman el etanol en ácido acético, el cual penetra en la semilla, produciendo cambios que originan sustancias que dan un sabor y aroma al cacao. Continuamos con la fermentación láctica, y es la lactato deshidrogenasa, la enzima responsable de la fermentación láctica. Es el proceso que se realiza para conseguir la producción de yogur, y la misma es realizada por las bacterias del ácido láctico, potenciada por la enzima propiamente nombrada. En este proceso de unión, es el ácido pirúvico el que recibe los electrones, convirtiéndose así en ácido láctico. Este tipo de fermentación es llevada a cabo por hongos y bacterias, pero sin duda el más importante es lactobacillus, tan nombrado en las publicidades de alimentos lácteos. La fermentación láctica es esencial para aumentar la estabilidad y la estructura química del alimento. Además, se ha deducido que el ácido láctico es el agente que le otorga el característico gusto amargo que tienen productos como el queso, pero suele emplearse en la fermentación de algunos vegetales, como los pickles o encurtidos, para brindarles el mismo toque de amargura. Ahora seguimos con la fermentación maloláctica, que se realiza de manera más generalizada en los vinos tintos después de la fermentación alcohólica, y consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico por medio de bacterias que de forma natural se encuentran en la propia uva y por tanto también en el mosto recién fermentado. El ácido málico es uno de los responsables de la marcada acidez y frescor que encontramos en los vinos blancos, por lo que en este tipo de elaboraciones el enólogo normalmente lo mantiene en el vino. Por el contrario, en la elaboración de los vinos tintos es habitual favorecer la transformación de este ácido, fundamentalmente para reducir la acidez y aportar una sensación más agradable en un dulce moca. Y bueno, gastrónomos, hasta aquí el video de hoy. Quedan muchas cosas por tratar de la fermentación, así que comenzaré una serie sobre este tema, donde trataremos cada uno de los alimentos fermentados individualmente y algunos otros detalles de la fermentación. Espero te haya gustado. Te recomiendo ver el video de los hongos, que te ayudará a entender un poco más qué son las levaduras y cómo. Ok, pues muy interesante, ¿no creen? Realmente ese video me llamó mucho la atención. Explica muy bien algunas características de la fermentación y qué tipo de alimentos son los que vamos a encontrar nosotros en esta fermentación. Si nos damos cuenta, en general, pues la mayoría de los alimentos que se podría decir que también para nosotros son como muy básicos, pues todos son hechos en base a la fermentación. ¿Sale? Al menos todos tenemos un producto hecho, un producto en casa que es hecho a partir de la fermentación. Y pues bueno, más allá de creer o pensar que no tiene beneficios para la salud, pues creo que lo correcto es cambiar esa mentalidad y de verdad, pues entender que son productos que son muy buenos y que en realidad este tipo de bacterias o hongos o microorganismos en general tienen diferentes funciones dentro de nuestro organismo. ¿Sale? Bien, vamos a seguir. Caray.
Ok. Bueno, eso es en cuanto a la parte de fermentación. Hay otra parte importante que se llama proceso de oxidación-reducción o proceso de oxidorreducción o también proceso de redox, ¿sale? En esta parte nos dice que existen pues diversos, ¿no? En este caso, cambios en la apariencia, en el color, en el olor y la textura. Nos dice que este proceso se produce cuando el oxígeno presenta el aire, perdón, cuando el oxígeno presente en el aire entra en contacto con el alimento y al oxidarse, este libera electrones, produciendo otra reacción simultánea, capta los electrones liberados y una reacción, bueno, se produce una reacción de reducción. Este concepto electrónico ha surgido en el desarrollo de métodos que estudian en forma cuantitativa los procesos de oxidación-reducción reversibles que son vitales para las células vivas. A medida que el potencial de electrodo permite determinar el grado de reducción y de oxidación de una sustancia alimenticia, esta medida sugiere la posibilidad de clasificar los sistemas oxidantes y reductores en los alimentos en base a su intensidad. Los alimentos llegarán a modificar sus propiedades de distinta manera debido a los intercambios de composición mediante la capacitación o liberación de radicales libres con el aire. En nuestro organismo, el proceso de oxidación de los principios inmediatos, en este caso lo que son hidratos de carbono, lípidos, proteínas, es un producto de las enzimas. Es decir, las enzimas se encargan de hacer este tipo de proceso de oxidorreducción. Bien, antes de pasar con esta parte de los coloreados o los colores, tenemos que un gran ejemplo del proceso de oxidorreducción lo tenemos, bueno, aplicado en los alimentos. Lo tenemos, por ejemplo, en la manzana. Bueno, ahorita la manzana por solo mencionar alguno, perdón. En este caso, la manzana es un producto que pasa justamente por este proceso de redox. ¿Por qué? Si se dan cuenta, cuando nosotros, no sé, mordemos una manzana o cortamos una manzana, lo que va a suceder con esa manzana es, número uno, se va a empezar a oxidar. Es decir, se va a empezar a poner como color marrón. Ajá, ese es el primer paso. A partir de eso, va a haber otro paso importante, que es el paso o el proceso de la reducción. Químicamente, digamos que este producto lo que hace es que a partir de la oxidación empieza a perder ciertas moléculas, lo cual empiezan a transformar su composición y por lo tanto se empieza como a chupar. ¿Saben? No sé si se han dado cuenta que si ustedes alguna vez han mordido una manzana o han visto que alguien muerde una manzana y la deja y se empieza a oxidar y después de eso se empieza como a chupar, se empieza a hacer así como a retraer, por así darle un término. Ajá. Entonces se empieza a retraer, obviamente se empieza a poner más negra y se hace más chiquita todavía, ¿sale? Entonces, digamos que ese es el ejemplo de cómo funciona el proceso de la oxidorreducción. Otro ejemplo que también se puede notar es, por ejemplo, con los duraznos. Con los duraznos también sucede que, por ejemplo, ustedes tienen un durazno en buen estado, ahí quizá no es tan necesario que ustedes lo abran o le muerdan al durazno, pero cuando tienes un durazno y ya ha pasado mucho tiempo y nadie se lo come y ahí está, lo que va a pasar con ese durazno es que empieza a cambiar de color, o sea, uno empieza a tener una coloración totalmente distinta y posteriormente ese durazno se empieza a hacer más pequeño, se empieza como a chupar, se empieza a hacer chiquito, ¿sale? Entonces, ese proceso que tiene justamente es el proceso de redox o de oxidorreducción. Bien, ahora vamos con este punto que es la producción de conidios coloreados. Nos dice entonces que esporas o conidios, en este caso que es espore igual a semilla, son células uni o plurinucleadas, perdón. Son células uni o plurinucleadas de aspecto hiliano y hialino.
o pigmentado, en este caso que es el color azul, verde, amarillo, rojo y negro. Y son ellas las que dan el color a las colonias de micelios. Cuando se originan de forma sexuada por fusión de gametos, se denominan esporas, y si su origen es de tipo asexuado, esporulación o fragmentación, se les llama conidios. La morfología de las esporas, o en este caso los conidios, es bastante variable y características de cada especie de hongo. En este caso las esporas pueden ser de la siguiente forma. Las esporas pueden ser, bueno, según su forma, ovales, elípticas, estrelladas, fusiformes, helicoidales, piriformes, entre algunas otras. Y según la presentación de tabiques o septos, pueden ser amerosporas, que estas tienen ausencia de tabiques, Aspergillus penicillium o mucor, la didimospora, que es una presencia de un solo tabique, que son trichotexium, fragmospora, en este caso que es la presencia de varios tabiques transversales, en este caso el microsporum o fasarium. Las dictiospora, que es la presencia de tabiques longitudinales y transversales. ¿Sale? Entonces, en este caso vamos a tener dos tipos de esporas. ¿Sale? Vamos a tener aquellas que van a ser a partir de su forma y según la presentación. En este caso, estas esporas van a tener ciertas características y en este caso van a tener o van a dar una coloración específica a las, pues al hongo, pues, por así llamarlo. Se dan cuenta cuando salen este tipo de hongos en la fruta, en la verdura o algo por el estilo, tienen colores totalmente distintos, ¿sale? Entonces, pues bueno, va a ser a partir de todo esto. Chicos, estamos en el último minuto. Son las 10 para las 8 y los voy de regreso en 5 minutos, ¿sale? Para que avancemos pues rápido. Entonces voy de regreso a... Bueno, los voy de regreso a las 8 para que no haya falla, ¿sale? Sí, hecho. Órale pues, chicos.
Ok, chicos, vamos a empezar. Bien, nos habíamos quedado en esta parte que eran producción de conidios coloreados, ¿vale? Les comentaba entonces en esto, cuando hablamos de conidios coloreados, hablamos en sí pues de los colores que tienen los hongos, ¿sale? O de las colonias de hongos que se forman en la fruta, la verdura, etc. En este caso podemos tener azules, verdes, amarillos, rojos y negros. No sé si hayan sido o si son observadores cuando se echan a perder pues las cosas y que le salen estos famosos como pelitos, ¿no? Las colonias de hongos que tienen, de mohos. Estos hongos presentan diferentes tipos de colores, o sea, presentan colores azuláceos, verdeáceos, amarillos algunos ligeramente rojos y hasta en su caso también ha pasado que algunos son negros. Esto se debe también al tipo de hongo del que se está hablando y al tipo de esporas que llegan y se asientan en este producto, lo cual pues bueno, va a hacer que tengan un color específico. Ok, entonces nos dice que en cuanto a los efectos de los alimentos son los siguientes. ¿Qué dice? Espérenme. Aquí está. No. Vamos aquí. Tenemos también otra parte que son la producción de pigmentos exocelulares. Nos dice que la síntesis de productos coloreados por parte de los microorganismos es una característica determinada genéticamente. Su formación en muchos microorganismos depende o es dependiente de la presencia de la luz, de la composición del sustrato y de la temperatura de incubación. Son metabolitos secundarios. Algunos tienen propiedades antibióticas y muchos microorganismos pigmentados producen antibióticos. Los pigmentos son sustancias elaboradas por bacterias mediante su metabolismo y se clasifican en dos. Entonces, tenemos los endopigmentos, que es el color o cuando el color queda dentro de la bacteria. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es un pigmento dorado, el Staphylococcus epidermides, que es un pigmento blanco, la Serratina marcescens, que es un color rojo ladrillo, los Mocrococcus luteo, que es un amarillo canario. Y también en la otra parte de la clasificación tenemos los exopigmentos, que son el color o cuando el color queda fuera de la bacteria y del medio. Ejemplos son los pseudomonas aeroginosas, ¿sale? Y en este caso, bueno, vamos a hablar de que este tipo de microorganismos o de bacterias son aquellas que se van a asentar en ciertos productos y le van a dar como ese plus. Recordemos que existen pigmentos naturales que nosotros encontramos a partir de ciertas plantas, número uno, y de ciertos bichos. Obviamente estos tienen contacto directamente con estas bacterias o con estos microorganismos, lo que les permite tener esta característica. Por ejemplo, no recuerdo ahorita bien el nombre, la verdad es que se me fue un poquito la onda, no recuerdo el nombre del, creo que era una chinche, no me acuerdo. Por ejemplo, la que usaban los mayas aquí en México para hacer sus pigmentos en cuanto a los colores azules. ¿Sale? Recordemos que el azul turquesa maya proviene justamente de un bicho. Entonces ese bicho al momento de ser aplastado, ser pues triturado y todo, se extrae justamente ese pigmento y de hecho es un pigmento muy fuerte que una vez que se impregna tarda muchísimo tiempo en descomponerse o en quitarse, ¿sale? Eso es tan solo por mencionar el ejemplo de alguno.
Me parece que también hay unas bacterias que nacen en el nopal, pero no me acuerdo cómo se llaman esas bacterias. Pero esas te dan, creo que una tonalidad, si no mal recuerdo, es una tonalidad como roja, como si fuese una tonalidad de color ladrillo. ¿Sale? Entonces, digamos que son como unas manchitas blancas que salen en los nopales, que se quitan y cuando se aplastan sale la coloración. Ajá, y también es un colorante natural. Pero bueno, así es como funcionan esta parte de la producción de pigmentos extracelulares. Por otro lado tenemos la producción de viscosidad. En este caso, bueno, no hay como mucha explicación al respecto de eso, pero en este caso de la producción de viscosidad, nos dice que son películas viscosas sobre el alimento. Estas películas viscosas son aquellas que se producen a partir de que a lo mejor algún alimento se encuentra en reposo. Por ejemplo, no sé, la leche genera una película viscosa, ajá, en este caso lo que conocemos como nata, pero sirve como protección del alimento. Lo mismo pasa con con la mayoría de los productos que tienen características en cuanto a proteínas. Y estas proteínas lo que hacen es que generan como una película, ¿sale? Generan esta película para que el producto no se dañe. Por ejemplo, también en ciertos caldos o fondos donde utilizamos ciertos productos, número 1, que tienen cantidad elevada de proteínas y número 2, que tienen cantidad elevada en cuanto a productos tisulares o en este caso algún poco de creatina. No es creatina, es de grenetina, ajá. Algunos otros que tienen, por ejemplo, las frutas que también generan alguna película, que es la pectina, el colágeno, etcétera, ¿sale? O sea, son productos que tienen ese tipo de características que después de tener el producto como tal, si no se mueve, si no se utiliza, simplemente pues se genera esta pequeña película como para su protección. Ahora sí, en cuanto a los efectos sobre los alimentos, vamos a hablar de lo siguiente. Tenemos que existen podredumbres blandas, como por ejemplo Erwinia carotobora, Pseudomonas capacia, que son fluorescentes, y Bacillus subtilis y Clostridium peniceum. ¿Sale? Estas son el nombre de las bacterias que van a hacerle daño al producto o que van a provocar justamente el efecto que mencionamos, en este caso que son las podredumbres blandas. En cada podredumbre blanda podemos encontrar estos ejemplos de tipos de bacterias o de hongos. Ejemplo de ello, claro, por ejemplo, hablando de la manzana nuevamente, tenemos que existe una manzana, si la dejamos mucho tiempo, obviamente primero empieza con el proceso de oxidorreducción y posteriormente empieza con esta parte de las podredumbres, ¿sale? Y pues bueno, se hacen muy blandas y obviamente pues se revientan o se rompen, ¿sale? Luego tenemos las manchas necróticas. En las manchas necróticas existen interacción de las siguientes bacterias, que es las Corynebacterium, las Erwinia ananas, las Pseudomonas syringae, las Xanthomonas campestris, ¿sale? Son las que producen las manchas necróticas. Estas manchas necróticas va a ser como cuando se golpea la fruta, ajá, que cuando dices, ching, ya se golpeó y se va a hacer una mancha y se va a podrir bien rápido. Es esta parte de las manchas necróticas, ¿sale? Luego tenemos la podredumbre de la papa. En el caso de la podredumbre de la papa tenemos el Streptomyces scabiei. ¿Por qué la menciona aparte? Porque, pues bueno, la papa tiene características totalmente distintas y, de hecho, la papa es uno de los productos que más pueden aguantar. O sea, si ustedes compran, por ejemplo, 1 kilo de papa y lo dejan en condiciones adecuadas, a lo mejor en un lugar seco, fresco, etcétera, esas papas les pueden durar hasta 6, 7 meses o si no es que hasta más tiempo. ¿Por qué? Pues simplemente por las características y por la cantidad de almidón que tiene la papa.
Tenemos entonces que, por su parte, los hongos causan podredumbre, son moteados o antiantractosis, como por ejemplo el Aspergillus, el Penicillium, el Botrytis, la alternaria. En cambio, otros son productores de toxinas, como en el caso del A. flavus o el P. expansum, el mucor o el Rhizopus. ¿Sale? Estamos hablando de algunos hongos que causan, en este caso, la podredumbre. Entonces tenemos que es importante tener en cuenta que las micotoxinas tienen un efecto acumulativo en el hígado y que algunas pueden ser carcinogénicas. Tal es el caso de las aflatoxinas producidas por Aspergillus flavus. Bueno, en este caso, retomando esta parte de los mesófilos aerobios o la cuenta total, tenemos que en este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de desarrollarse a 30 grados centígrados, pero pueden hacerlo en un rango bien amplio de temperatura inferiores o mayores a los 30 grados centígrados. Todas las bacterias patogénicas de origen alimenticio son mesófilas. Esta determinación indica el grado de contaminación de la muestra y las condiciones que han favorecido o reducido la carga microbiana. Es decir, indica la calidad sanitaria del alimento y se utiliza para monitorear la implementación de buenas prácticas de manufactura. Desde luego, no se aplica a alimentos fermentados y puede dar escasa información sobre el manejo de alimentos, causando que es poco favorable para el desarrollo microbiano por su pH y su cantidad de agua. ¿Vale? Entonces vamos a tener que la mayoría, o si no es que todas las bacterias patógenas que vamos a encontrar en los alimentos van a ser de tipo mesófilas, que en general se van a reproducir en una temperatura ambiente. ¿Sale? Es como la parte más sustantiva de todo esto. Se estima que la microflora total, sin especificar tipos de microorganismos, reflejando la calidad sanitaria de un alimento, las condiciones de manipulación, las condiciones higiénicas de la materia prima. Hay que tener en cuenta que un recuento bajo de aerobios mesófilos no implica o no asegura la ausencia de patógenos o sustancias tóxicas. Igualmente, si se tiene un recuento elevado, no significa presencia de flora patógena. Mas, sin embargo, no son recomendables recuentos elevados, ya que esto podría significar lo siguiente: excesiva contaminación de la materia prima, deficiente manipulación durante el proceso de elaboración, la posibilidad de que existan patógenos, pues estos son mesófilos, y la inmediata alteración del producto. ¿Sale? Este grupo es un indicador importante en alimentos frescos, refrigerados y congelados, en lácteos y en alimentos listos para consumir, en este caso con las siglas RTE, por sus siglas en inglés, que es Ready to Eat. En alimentos no perecederos es indicativo, es indicativo de uso de materia prima contaminada o un procesamiento insatisfactorio. Por el contrario, en alimentos perecederos indica el almacenamiento a tiempos y la temperatura inadecuada. Por otro lado, tenemos otros microorganismos que en este caso son los hongos y las levaduras. Los hongos y las levaduras tienen potencial para crecer en valores extremos de pH de 1 a 11, mientras que las levaduras lo hacen en pH de 2 a 9. Se caracterizan porque disminuyen la vida útil del producto y se les asocia con la materia prima contaminada o ambiente contaminado, y su presencia es indicativo de alimentos de baja acidez y alta actividad de agua. El crecimiento es lento. Los alimentos ácidos de baja cantidad de agua
el crecimiento de hongos es mayor. Por ejemplo, las frutas secas, los vegetales, cereales, jugo de frutas, los quesos y alimentos congelados. ¿Sale? Entonces vamos a tener que en sí esta parte de los hongos y las levaduras van a ser uno de los microorganismos como más peligrosos, por así llamarlo, que vamos a encontrar dentro de esta materia prima. Porque, pues bueno, los podemos encontrar en, pues en diferentes alimentos o productos. En este caso, las frutas frescas, los vegetales, los cereales, los jugos de frutas, los quesos y los alimentos congelados. Tenemos que entonces que algunos de los hongos más importantes que se relacionan con los alimentos son el Aspergillus, que pertenece al Phylum Ascomycota, donde nos dice que sus esporas asexuales son exógenas, contenidas en las puntas o en los lados de las hifas. Las esporas sexuales son acosporas. En este caso, el micelio es separado y produce conidios. Crecen sobre muchos alimentos, determinando coloraciones amarillentas. Algunas especies ocasionalmente actúan como patógenos humanos, ya que producen aflatoxinas carcinogenéticas. El Rhizopus, que pertenece al Phylum Zygomycota, con esporas asexuales en sacos. En este caso, las sexuales son oosporas o cigosporas de micelio no septado y presentan estolones o rizoides. Las esporas son de color negro y se forman en el interior del esporangio. Estas ampliamente difundidas en la naturaleza y se les encuentra en las frutas, en el pan, en los pasteles. La especie R. stolonifer se conoce como el moho del pan. Algunas especies tienen utilidad para la fermentación alcohólica del almidón. ¿Vale? Entonces, bueno, son algunos ejemplos de algunos hongos que vamos a encontrar en los alimentos y, bueno, también cómo se producen, cómo vuelan y cómo se identifican dentro de los alimentos, ¿vale? Tenemos también el Fusarium. En este caso, el Fusarium nos dice que produce un extenso micelio con apariencia algodonosa de tonalidades rosas, púrpuras y amarillas. Las conidias tienen forma de canoa y se encuentran en la forma aislada o formando cadenas. Son los causantes del deterioro de muchas frutas y de muchas verduras. También tenemos la parte del Penicillium. En el Penicillium nos dice que tienen el micelio separado, del que se forman los conidioforos, que se ramifican cerca de la extremidad para formar una estructura en donde surgen las conidias. Se producen sobre los alimentos coloraciones típicas como azules y verdes azulados. Están ampliamente distribuidos y se les puede hallar en el pan, en pasteles, en las frutas. En estas últimas producen podredumbre blanda. Algunas son utilizadas para la elaboración de quesos y antibióticos. Aquí hay un factor interesante que nos habla sobre la podredumbre blanda. ¿Qué quiere decir esto? La podredumbre blanda lo que va a hacer, bueno, no sé ustedes, pero cuando a lo mejor tienes pastel en tu casa y lo tienes en refrigeración, lo que va a suceder es que tras estar varios días en refrigeración, en descomposición, la estructura del pastel como tal, pues bueno, es ligeramente blanda, ¿no? Pero una vez que pasa el tiempo, lo que va a suceder es, número uno, va a cambiar el olor, va a cambiar el sabor y ya no va a estar blando normal, sino va a estar exageradamente blando. Quizá no le vas a notar cambios en la coloración, tú lo vas a notar bien, y es más bien el olor no va a oler mal, pero la textura y el sabor son los que te van a decir qué está sucediendo con ese producto y en este caso, pues bueno, es la conocida podredumbre blanda, ¿vale? Y pues bueno,
Este tipo de el penicillium, como tal, lo podemos encontrar en las frutas y lo podemos encontrar en el pan. Por otro lado, tenemos otro tipo que es el mucor. En este caso son especies de micelio no septado, con esporangios suspendidos, en donde se forman esporas pequeñas y regulares. Se les puede encontrar proliferando en un gran número de alimentos. Muchas de las especies se utilizan para la fabricación de alimentos, de las cuales se destacan aquellas para la maduración de algunos quesos. Otro microorganismo es el Botrytis, que produce conidioforas largas, delgadas y frecuentemente pigmentadas. El micelio está tabicado y las conidias se disponen en posición apical. Las conidias son unicelulares y en conjunto toman un color grisáceo. Estas pueden producir enmohecimiento gris en las plantas y vegetales comestibles. Determina importantes enfermedades o alteraciones comerciales en frutos o frutas y verduras. ¿Sale? Entonces, en este caso nos va a hablar específicamente de este tipo de hongo, donde su principal factor es que se generen conjuntos de moho o conjuntos de descomposición, específicamente de color grisáceo. Creo que, les vuelvo a mencionar, creo que todos alguna vez en la vida hemos visto estas colonias o estos mohos que les crecen a las frutas, a las verduras o también a los alimentos, ¿sale? Y cada uno de ellos tiene color totalmente distinto. Bien. Por otro lado tenemos la alternaria. En este caso de la alternaria nos dice que presentan un micelio tabicado con conidioforos y conidias oscuras, cuya forma es variada y tiene septos transversales y longitudinales. Deterioran activamente los productos vegetales. El A-citri causa podredumbre de los frutos cítricos. ¿Sale? Si hemos visto cuando se pudren, en este caso las naranjas o se pudren los limones, primero se manchan de un color ligeramente café o marrón y posteriormente se vuelve aguado, y en este caso sí tiene un olor específico, huele muy fuerte y huele muy feo. Luego tenemos la monilía. En este caso la monilía tiene un micelio blanco o gris del que nacen conidioforos ramificados. En conjunto, las conidias son de color rosa a canela. Algunas, como la molininia, producen manchas oscuras en las frutas. El M. cytophila se le llama moho rojo del pan por su crecimiento rosado de textura laca sobre la superficie del pan. No es como muy común encontrarse ¿cómo se le dice? Este tipo de moho de color rojo. De hecho, es como muy difícil que lo lleguemos a ver. Yo en lo particular les podría decir que en vivo no he visto este tipo de moho o este tipo de color rojo en los alimentos. Es más probable que se vea un azul, un verde, un amarillo, o hasta un blanco. O el negro también, pero el rojo es un poquito más complicado. Bien, tenemos que las levaduras son organismos monocelulares, eucariontes o eucarióticas, que no contienen clorofila. ¿Qué es la clorofila? Ok, mira, aquí hay un punto importantísimo. La clorofila como tal va a ser un líquido que se va a encontrar principalmente en las plantas, ¿sale? Este líquido lo que va a hacer es que es un regulador de pH. Es el que va a permitir que exista una regulación o que ciertos productos puedan tener un pH determinado o pH específico. Solo por mencionar algún ejemplo sobre todo eso, cuando hablamos en este caso de la clorofila, existen muchos productos hoy en día que literal son clorofila, o sea, son extracto de las plantas. Esta clorofila tiene muchos beneficios para la salud. Un gran beneficio que tiene para la salud es justamente la regulación del pH en nuestro organismo. Recordemos que, bueno, dentro de las
enfermedades más fuertes que pueden existir en el ser humano, perdón, se encuentra el cáncer. El cáncer crece o se genera a partir de un estado de pH ácido o en un estado ácido, un grado de acidez alto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, este producto? Este producto o esta sustancia, como lo que es la clorofila, te va a permitir que exista una regulación en cuanto al pH de tu cuerpo, ¿sale? En cuanto al pH de tu organismo y que se mantenga hasta cierto punto alcalino. Si tú mantienes tu cuerpo alcalino, puedes evitar ciertos tipos de enfermedades, dado que, pues bueno, no lo estás sometiendo a la acidez de algunos productos. Bien, ya retomando, nos dice que algunas son saprófitas y otras son parasitas. Las levaduras se encuentran en las frutas, en los granos y en otras materias nutritivas que contienen azúcares. En el suelo de los huertos, en el aire, en la piel y en el intestino de los animales. Se determinan por intermedio de portadores y por el viento, ¿sale? Entonces vamos a tener que las levaduras van a existir en casi todos lados. Luego tenemos la Bisicholamis, no me extraño, que forman racimos de ascas, cada una de las cuales contiene 8 acosporas, las que son termorresistentes, dando lugar a la alteración de algunos alimentos enlatados muy ácidos. Lo que simplifica que pueden desarrollarse en condiciones de pH bajo. Pueden aislarse de los frutos de maduración en lo que respecta a las levaduras. También se encuentran especies muy importantes relacionadas con los alimentos, por solo mencionar algunas. Estas son algunas, ¿cómo se le llama? Estas son algunas especies de levaduras, ¿sale? Vamos a hablar de las siguientes. En este caso tenemos lo que es la candida. La candida son levaduras asparógenas que producen un pseudomicelio. Son corrientes en muchos alimentos, como en carnes frías y curadas. Carnes frescas, o bueno, en este caso carnes frías y curadas. Una de las especies produce el enranciamiento de la margarina. Luego tenemos la Saccharomyces. En el grupo más importante desde el punto de vista de la industria, ya que muchas especies utilizan en la elaboración de productos. Son células alargadas, ovoides o esféricas que producen por generación o por formación de ascas, en las que se encuentra de 1 a 4 esporas. Están muy ampliamente extendidos en las frutas y en las verduras, donde se produce la fermentación de los azúcares con un desprendimiento de CO3 y liberación de etanol. ¿Vale? Y tenemos la Rhodotorula, que son levaduras asparógenas ampliamente distribuidas en la naturaleza, con muchas especies que producen pigmentos rojos en diversos alimentos. Especialmente se les encuentra sobre la superficie de las carnes, formando manchas de distintos colores. ¿Sale? Eso es por solo mencionar igual algunas otras levaduras. Luego tenemos esta parte que son los coliformes totales. Nos dice que este grupo de bacterias pertenece a la familia de los Heterobacteriaceae, que se caracterizan porque fermentan la lactosa con producción de gas de 35 a 37 grados centígrados en 48 horas. Son bacilos gram negativos, no formadores de esporas de vida libre y se transmiten por malos hábitos de manipulación en los alimentos. Este grupo incluye los géneros Escherichia, Heterobacter, Citrobacter, Proteus o Klebsiella, que son particularmente útiles como componentes de criterios microbiológicos para indicar contaminación post-proceso térmico.
Y tenemos esta parte que son la presencia de bacterias coliformes en los alimentos. No significa necesariamente que hubo una contaminación fecal o que hay patógenos entéricos presentes. Algunos coliformes, como por ejemplo el E. coli, son comunes en las heces del hombre y en otros animales. Pero otros, en este caso el Enterobacter, la Klebsiella, la Serratia, la Erwinia, comúnmente se encuentran en el suelo, en el agua y en las semillas. ¿Sale? Generalmente se encuentran recuentos bajos de bacterias coliformes en la leche cruda, vegetales, carne, aves y otros alimentos crudos, por lo que presentan poco o ningún valor para el monitoreo de los mismos. Estos organismos se eliminan fácilmente por tratamiento térmico, por lo cual su presencia en alimentos sometidos al calor sugiere una contaminación posterior al tratamiento térmico o que haya sido deficiente. Esto debería generar la determinación del punto del proceso donde se produjo la contaminación, lo que puede explicarse porque probablemente existen fallas, es decir, la ausencia o la deficiencia en la refrigeración post-cocción. El uso del recuento de coliformes como indicador requiere un conocimiento amplio del proceso del proceso que el alimento ha sufrido. En este caso, la producción, el procesamiento, la distribución, entre algunos otros, y del efecto que ha tenido en las bacterias coliformes. Por otro lado, tenemos el Heterobacter. En el Heterobacter nos dice que son bacilos cortos, gram positivos, no productores de pigmentos. Fermentan la glucosa y la lactosa con una producción de ácido y gas. Crecen mejor a 35 grados, al contrario de las demás heterobactéceas. Estas se encuentran ampliamente distribuidas, especialmente en plantas, granos, agua y tracto intestinal. Por otro lado, tenemos las coliformes fecales. Nos dice que son coliformes que fermentan la lactosa como producción de gas a una temperatura de 44-45 grados, más o menos un pH de 2, de vida libre, y se transmiten por malos hábitos de manipulación en los alimentos. En este grupo se incluye el 90% de las colonias de E. coli y algunas cepas de Heterobacter, Citrobacter y Proteus. En el género Enterobacter están dos grupos importantes, el de la Salmonella y el de la Shigella. Su presencia en el alimento brinda información sobre las condiciones higiénicas del producto y la eventual presencia de patógenos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que todos estos coliformes van a ser principalmente patógenos y van a ser dañinos. Y los vamos a encontrar casi en todos los alimentos. Ajá. Y es como lo más común que nosotros podemos encontrar en cuanto a contaminación de los alimentos. Se hacen muy presentes este tipo de coliformes en los alimentos, ¿sale? Bien, hablando un poquito de justamente este punto de la salmonela, nos dice que son bacilos cortos, gram negativos, aerobios que producen pigmentos sobre los medios de cultivo. La mayoría fermenta la glucosa y otros azúcares sencillos con la producción de ácido y gas. Se les puede encontrar en explotaciones de animales intensivas, las granjas aviares y personas portadoras. Algunas son causantes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Se destruyen con un tratamiento térmico ligero. Entonces vamos a tener que la salmonela va a ser una de las bacterias pues, más peligrosas que podemos encontrar. ¿Vale? Esta bacteria, pues bueno, como nos dice aquí, se destruye con un tratamiento térmico ligero. Pero bueno, desde el punto de vista a lo mejor de, no sé, un plato, una cuchara, algo por el estilo, algo que haya estado en contacto con la salmonela. Pero en el caso cuando entra a nuestro organismo, pues sí se combate, pero tarda muchísimo tiempo en reaccionar el cuerpo, pues por lo mismo. Tenemos entonces que también el caso de la Shigella son bacilos cortos, gram negativos e inmóviles,
aerobios y mesófilos. Pueden ser patógenos oportunistas en humanos, ya que pueden producir la disentería bacilar y otros trastornos intestinales. No se admite su presencia en los alimentos, ¿sale? Entonces vamos a tener que esta Shigella también va a ser un factor muy importante en las enfermedades del ser humano. Luego tenemos el famosísimo E. coli. Famosísimo porque, bueno, todos hemos hablado de él, todos hemos escuchado de él y tenemos más o menos una idea de lo que es esta parte del E. coli. Tenemos entonces que son bacterias y, bueno, bacilos cortos, gram negativos, que pertenecen a las heterobacteriasas lactosas positivas que se encuentran en el tracto intestinal del hombre y de los animales de sangre caliente, en este caso que producen gas a una temperatura de entre 44 y 45 grados centígrados, a un pH más o menos de 2. ¿Sale? En este caso vamos a encontrar, bueno, lo vamos a encontrar en el tracto intestinal del ser humano y lo vamos a encontrar en los animales de sangre caliente. Los animales de sangre caliente principalmente son todos los roedores y todos los reptiles, ¿sale? Entonces ahí es donde vamos a encontrar como la transmisión de E. coli porque son principales portadores de este tipo de microorganismos, ¿sale? Es por eso que te dicen que no es bueno, por ejemplo, agarrar una rata o agarrar una lagartija o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque están llenos de bacterias. Y una de estas bacterias, pues la verdad es que es el E. coli. ¿Por qué? Porque como se van y se meten donde sea, pues se embarran luego de E. coli y es una suciedad muy grande, ¿sale? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí, chicos. Vamos a terminar esta sesión. Son las 8:40. Los veo de regreso 8:45, ¿sale? Para que tengan un descansito. Pues, Órale, gracias. los veo de regreso 8:45.